lo relacionamos con pobreza. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, lo asociamos directamente a las personas que tienen escasos recursos. Esas personas, obviamente, cuando nosotros comparamos y establecemos y decimos, por ejemplo, que dos personas que tienen escasos recursos pueden ser vulnerables, pero dependerá de una situación que establezca en este caso cuál sería su nivel de vulnerabilidad. Para ello pongamos un ejemplo y tenemos dos personas que son de estados bajos económicos. Pero supongamos que sucede un terremoto, Dios no quiera, y ambas personas se vieron afectadas. Ese grado de afectación va a ser diferente debido a que entre la diferencia de las personas existe que una tiene el registro, en este caso el Seguro Social, y otra no lo tiene. Entonces la pregunta es, de las dos personas que están consideradas bajo el umbral de la pobreza, ¿cuál tendría mayor o menor grado de vulnerabilidad? Bueno, en este caso, el efecto negativo cae en ambas personas, pero el que tiene un poquito mayor capacidad de recuperación es el que va a ser un poco más, de una manera tendencial, menos vulnerable que la otra, a pesar de que ha sido visto por el lado del nivel de pobreza. Es decir, las personas que tienen en este caso bajo nivel de vulnerabilidad son aquellas personas que básicamente, aparte de ser pobres, cumplen ciertas condiciones que lo vamos a ver reflejado luego con ciertas variables mediante una ecuación. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, tenemos que evidenciar teóricamente dónde nace la vulnerabilidad en este caso, ¿no? Entonces básicamente nos vamos a centrar en dos variables: susceptibilidad, que en este caso va a recoger toda la situación negativa mediante variables cuantitativas, y la cuestión de capacidad de recuperación. La fórmula que está allí de la diferencia entre susceptibilidad y capacidad de recuperación es lo que nos va a mostrar básicamente o estadísticamente un índice de vulnerabilidad más adelante, ¿no? Entonces, allí tenemos los autores que van a fundamentar el hecho de la inserción del por qué tiene que ser susceptibilidad o por qué tiene que ser, en este caso, capacidad de recuperación. Básicamente, antes de iniciar con la metodología, tenemos que entender, en este caso, de dónde nacen las variables. El primer estudio va a ser intercensal. En Ecuador, los censos se hacen cada 10 años. El último censo fue en el 2010 y de allí fue en el 2001. Se tomó como referencia estos dos niveles de censo. Vamos a trabajar con el nivel intercensal, sesgado o enfocado en los 217 cantones, ya no solamente en Guayas, sino ahora en los 217 cantones, para ver la dinámica de la vulnerabilidad, en este caso en cada uno de esos cantones del Ecuador. Los datos a utilizar provienen, en este caso, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De este centro se derivan ciertos indicadores o bases de datos, como es la encuesta de la salud, que va a enfocar, en este caso, todo lo que tenga que ver con hospitales, todo lo que tenga que ver con enfermedades, lo va a escoger, en este caso, esa base de datos, y las condiciones de vida. ¿Sí? ¿Cómo están en este caso las personas? Van a estar bajo este nivel de riesgo, de vulnerabilidad en este caso, pero de acuerdo a las variables que a continuación nosotros vamos a medir. Si bien es cierto, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones que la vamos a desagregar de acuerdo a esas variables. ¿Sí? El último nivel de capacidad de recuperación va a estar solamente enfocado en esas tres variables que están aquí, que se denomina atención, partos médicos o obstetras, afiliación del Seguro Social y escolaridad promedio, basado en el modelo que nosotros estamos siguiendo. Las demás variables, en este caso, que van a recoger la salud, la capacidad económica, en este caso vivienda y educación, son las que van a estar capturadas en la cuestión de susceptibilidad. Y tan solo tres variables van a estar reflejadas, en este caso, en la capacidad de recuperación que tienen, en este caso, las personas. ¿Qué metodología nosotros vamos a utilizar? Bueno, nosotros vamos a enfocarnos en una metodología que se denomina componentes principales. Para iniciar esta presentación, primero se tiene que, en este caso, tener normalizados los datos, porque los datos provienen de diferentes años
provienen de diferentes unidades, en este caso de medida, y por ende se necesita normalizar para que luego estos datos sean comparables y ser utilizados econométricamente de una misma base de datos. Luego de eso, nosotros vamos a analizar si efectivamente todos los datos que yo acabé de mostrar en las variables son confiables estadísticamente. Basado en el alfa de Cronbach, en este caso mediante la utilización del SPSS, se muestran estos resultados de todo el sistema de variables. Básicamente, estos autores, George y Madleri, en el 2003, establecieron un rango en el cual se va a evidenciar los datos que salen en esta tabla número 12, donde se define el alfa de Cronbach. En este caso, ambos están superando el 0.7, lo cual nos demuestra un nivel de confiabilidad aceptable. ¿Sí? Los datos aquí de las 17 variables están allí tanto para el 2001 como para el 2010. Una vez que nosotros ya entendimos que todas las 17 variables tienen algo significativo que va a contribuir en este caso a este modelo, lo que necesitamos en este caso es ya aplicar el método de componentes principales. ¿Sí? Básicamente, el método en este caso es una técnica multivariante estadística que permite reducir las interpretaciones observadas de un grupo de variables. ¿Sí? Es decir, de un grupo general de variables las vamos a desagregar y vamos a desagregarlo basado en la varianza explicada que tienen cada una de estas variables, pero ya no vistas de manera general, sino vistas de manera grupal. ¿Sí? Entonces, para ello se necesita en este caso primero realizar un análisis de correlación. ¿Qué tan correlacionadas están estas variables? Para eso nosotros vamos a reflejarnos en el test de KMO, el cual nos muestra efectivamente si es cercano a 1, si las variables en este caso que están inmersas en el modelo son altamente correlacionadas. O tal vez si existe una variable que no debería ir ahí, y si no debería ir ahí, obviamente ese nivel de correlación basado en el modelo KMO, en el test KMO, va a caer. Como nos podemos dar cuenta, tanto para el periodo intermensal 2001 y 2010 es cercano a 1, lo cual vamos a concluir que el proceso de reducción de los datos factoriales que se deriva en este caso de componentes principales existen relaciones significativas entre las variables, rechazando la probabilidad de que exista una variable que disminuye en este caso el grado de asociación que tengan entre ellas. Entonces, por lo tanto, ya nosotros analizamos el nivel de confiabilidad, ya sabemos que las 17 variables tienen un alto nivel de varianza explicada entre sí y por ende nosotros podemos seguir. En este paso, si nosotros detectamos una variable que obviamente afecta ese nivel de correlación que tenga, ese nivel de varianza que tenga, obviamente se lo necesita extraer para que ese nivel, en este caso de correlación, se incremente. Muy bien. El siguiente paso, una vez que ya nosotros conocemos que las 17 variables son fiables y en este caso son correlacionadas, se necesita extraer los factores. Cuando nosotros hablamos de extraer los factores, en este caso es para determinar las puntuaciones factoriales y obviamente establecer cuántos grupos de las 17 variables que tenemos formarían en este caso. Entonces nosotros aplicamos un gráfico de sedimentación, en este caso que lo muestra el programa SPSS, ¿no? Básicamente, las 17 variables, de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente que tienen, a partir del cuarto grupo, en este caso, nosotros podemos ver que el cambio de pendiente es un poco más significativo. Por ende, basado en esos dos gráficos de sedimentación, tanto para el año 2001 como 2010, podemos definir que todas esas variables que están allí, el mayor grado de varianza que tienen explicada entre sí, se recoge en 4 grupos. Es decir, ya no vamos a tener un solo grupo de 17 variables, sino que esas 17 variables van a estar divididos. ¿En cuántos grupos? En 4. Esa es la cuestión que nos muestra este grado de sedimentación que tengan en este caso, ¿no? Y aquí, una vez que nosotros definimos los 4 grupos, en este caso en el cual se va a dividir las 17 variables, ¿cómo nosotros vamos a saber qué variable va a ir en el primer grupo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? Nosotros vamos a verificar esta tabla que está aquí, que es el siguiente paso que lo bota el SPSS, donde nosotros vamos a establecer
el mayor número en valor absoluto que tengan en la fila de la variable, en este caso, y donde exista el mayor grado, en este caso, es donde tiene que ir. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo, allí tienen en el componente 1, en este caso, caería esa variable. Y de esa manera nosotros vamos a ir, tanto para el año 2001 como 2010, vamos a ir estableciendo qué variable tiene que ir en esos 4 grupos, basado en el número mayor. Una vez que nosotros ya conocemos que las 17 variables se reducen de una manera de varianza más explicativa en 4 grupos, lo que nosotros queremos conocer a partir de ese momento es cuál es el grado o cuál es el peso ponderado, en este caso, que tengan esas variables en el sistema. Porque recuerden que la aplicación de componentes principales es para definir un índice de vulnerabilidad. Entonces, este paso, que lo voy a explicar de manera muy rápida, que es una multiplicación matricial, nos va a dar como resultado esta tabla que está aquí, que son resultados, en este caso, de las varianzas explicadas con las puntuaciones factoriales, en este caso, que ya fueron relacionadas en el paso anterior. Nos trae a colación de que en el 2010 existan menos cantones en el lado en este caso, en el grado de afectación muy alto y alto, en este caso de vulnerabilidad. Pero ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Si bien es cierto, se puede ver claramente que los cantones que estaban en el 2001 aumentaron en el grado de bajo en la relación de vulnerabilidad, pero todavía existe en este mapa que está aquí provincias que tengan cantones que también se aumentaron en alto el nivel de vulnerabilidad. ¿Qué nos muestra esta situación? Si bien es cierto, las políticas que han venido implementando los gobiernos en Ecuador han sido solamente enfocados a ciertos cantones. Esos cantones en donde sí han existido políticas, tanto fiscales como en este caso sociales, han pasado del 2001 al 2010 de 15 a 49 cantones en el grado de bajo. Pero los demás cantones pertenecientes a las provincias, en este caso, donde no han sido aplicadas estas políticas, se han incrementado, básicamente en el nivel de alto. Ahora, una vez que nosotros conocemos esta situación, este estudio fue realizado en diciembre del año pasado. Como ustedes saben, en Ecuador, el 16 de abril sucedió una catástrofe, que fue el terremoto. Básicamente, como este estudio se estaba haciendo relacionando la vulnerabilidad sísmica, este estudio se lo correlacionó mediante un modelo de probabilidad. Un modelo de probabilidad en el cual establecía las variables que tienen mayor peso derivados de esta metodología y se los correlacionaba y establecía un modelo de probabilidad. Modelo de probabilidad que al final nos decía cuáles son los cantones que, basados en este modelo, en este caso, van a ser más vulnerables ante el movimiento sísmico. Entonces, realmente, cuando sucedió esta catástrofe y nosotros vimos el resultado de este estudio, nos asustamos. Porque era como tratar de predecir lo que iba a suceder con estas poblaciones. El resultado final de este modelo, ya aplicado como un modelo de probabilidad logística en la combinación de los componentes principales, fue algo que realmente nos hizo erizar la piel. Tanto así. Ese mapa, que lo hicimos en combinación con el modelo de probabilidad logística, con la cuestión de componentes principales aplicado en el ArcGIS, salió algo revelador. Si bien es cierto, las provincias que están ubicadas en la costa, luego del terremoto, fueron las que han sido más afectadas. El nivel de capacidad de recuperación ha sido muy lento. Y eso es lo que sucedió allí. Básicamente, ese mapa, basado en el modelo de probabilidad logística, fue hecho en enero. El terremoto fue en abril. Es como estar viendo lo que sucedió luego del sismo, pero basado en el grado de vulnerabilidad. Y efectivamente el modelo fue tan bueno que en este caso realizó la proyección, en este caso, de cuáles son los cantones que van a estar
más vulnerables y en este caso que tienen menos capacidad de recuperación, que básicamente son las que están allí en color medio celeste. Entonces miren la parte de la costa que tanto está en un nivel de vulnerabilidad sísmica muy alta, y es lo que realmente coincidió con lo que sucedió luego del sismo. Entonces realmente fue una gran coincidencia que se dio, no sé si de una manera alegre, entre comillas, de la modernización que estábamos haciendo. Entonces, de acuerdo a esto, es un estudio que también se va a iniciar en la parte doctoral para tratar de hacerlo, pero ya no a nivel cantonal, sino como nosotros, en este caso, venimos de la puntita más sobresaliente ahí del Ecuador, ahí está ubicada nuestra universidad. El estudio doctoral que se va a hacer es lo mismo que está aquí, pero en las comunas que forman parte, en este caso, de la provincia. Entonces, realmente les traigo aquí finalmente un modelo que persigue la realidad, un modelo muy cercano a lo que puede pasar, y en Ecuador estos estudios son muy escasos, más aún cuando se combina los datos de componentes principales con la parte econométrica de modelos de probabilidad logística, ¿no? Entonces, finalmente, les muestro los resultados y obviamente presto a preguntas, ¿no? Si es que llegan a suceder.